Buenos días, hermanos. Señor los bendiga a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una oración en esta mañana para comenzar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día, que en tu infinita gracia, Señor, y misericordia nos has permitido llegar aquí a tu iglesia, Padre, para alabarte y glorificarte, Señor, en este servicio de adoración en tu día. Padre, gracias porque hemos podido llegar acá, Señor, a pesar de una semana larga, Señor. Muchos han estado trabajando arduamente, Señor. Algunos están agotados, pero Padre, no han dejado de reunirse, Señor, en tu casa. Y que en este tiempo, Padre, que estamos delante de tu presencia, Señor, muchos de los que están débiles, Señor, puedan ser confortados. Señor, también aquellos que están pasando tiempos difíciles sean fortalecidos. Pero Padre, por encima de todas las cosas, en este tiempo que tu palabra va a ser abierta, Señor, que nosotros podamos estar atentos a qué es lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, quien es nuestro ayudador, Señor, nos dé claridad y entendimiento para poder ver tu palabra, Señor, tal y como está. Padre, gracias por tu misericordia y tu cuidado para con nosotros, y bendice este tiempo que estamos aquí juntos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si puede buscar en su Biblia el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 15. Dice así la palabra del Señor: no hurtarás. Y esto que hemos leído, hermanos, es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Hemos llegado ya hasta el 8º mandamiento. Lento, pero ahí vamos. Una de las cosas interesantes, no desde el ángulo bueno, sino de repente analizando un poco lo que nuestra generación está promoviendo, es una sociedad que llama a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Los absolutos son una fantasía o es un mito. Todo el mundo dice que todo es relativo. ¿Por qué menciono eso? Porque hoy día nuestra generación sigue creyendo le gusta el personaje de Robin Hood. No estoy hablando en cuanto a la cómica o la película o eso, sino lo que involucra como tal. Robar a los ricos para dar a los pobres. Y dicen eso está bien. ¿Por qué? Porque piensan, bueno, el fin justifica los medios. Pero si yo llevo eso un poquito más allá y lo pienso a lo que se ve más que todo en la política hoy día, vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. ¿De qué manera? Vamos a subirle los impuestos a los ricos para dar más subsidios, para darle a los pobres, a aquellos que necesitan. ¿Es eso correcto? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto de el fin justifica los medios, o de robarle al rico o al que tiene más para dar al pobre? ¿O es acaso el hurto o el robo correcto? Porque es por una causa noble. ¿Está bien recibir un salario sin trabajar? Muchos dirían que sí. Hey, me van a pagar, no tengo que hacer nada. Eso pasó mucho también después de la pandemia. Hay mucha gente que sigue recibiendo un subsidio. Bueno, no estoy diciendo que en sí como tal es malo, pero sin hacer nada. Y lo que eso perpetúa es la pobreza. Por eso es importante ver lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice su ley. Y este mandamiento que dice no hurtarás. Una vez más tenemos otro mandamiento cortito, pero todas las implicaciones que están dentro de él, lo que vamos a estar viendo este domingo y bueno, si el Señor lo permite, el próximo domingo, todo lo que está contenido dentro de este mandamiento, tanto positivo como negativo, aquellos deberes exigidos y aquellos pecados prohibidos. Si usted le pregunta a un niño, ¿qué es pecado? Ellos de una vez brincan
robar y matar. Pero a veces cuando vamos hilando un poco más en lo que es robar o hurtar, simplemente pensamos que es en el acto de suprimir algo o quitar algo que no nos pertenece. Para esto voy a citar el catecismo, la pregunta 141 del Catecismo Mayor, que amplía mucho más o nos da un poco más de luz para comprender aquellas implicaciones adentro del mandato y aquellos deberes exigidos. Dice: la verdad, fidelidad y justicia en los contratos y en el comercio entre hombre y hombre, pagar a cada uno lo que es debido, la restitución de los bienes que han sido quitados ilegalmente a sus legítimos propietarios, dar y prestar gratuitamente conforme a nuestras posibilidades y las necesidades de otros, la moderación en nuestros juicios, voluntades y afectos respecto a los bienes mundanales, un cuidado prudente en adquirir, guardar, usar y disponer de aquellas cosas que son necesarias y convenientes para el sostén de nuestra naturaleza y apropiadas a nuestra condición, un oficio lícito y diligencia en él, la frugalidad, evitar litigios innecesarios, finanzas o compromisos semejantes, y el esfuerzo por todos los medios lícitos y justos para procurar, preservar y acrecentar las riquezas y bienestar de otros, tanto como los nuestros. Así que lo que vamos a ver primero dice: verdad, fidelidad y justicia en los contratos y comercios hombre con hombre. ¿Por qué considera que eso es importante? Acompáñenme al Salmo 15, versículo del 1 al 3. Dice así Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí vemos que el autor de los Salmos está haciendo una pregunta a Dios. Es un canto, pero dice: ¿quién habitará en el monte santo? ¿Quién estará en tu tabernáculo? A lo que inmediatamente el versículo 2 dice: aquel que hace justicia, aquel que anda en integridad. Y dice: y habla verdad en su corazón. Esos son los que moran, dice, delante de Dios. La Nueva Versión Internacional, interesante lo que hablaban en la mañana, lo traduce de la siguiente manera: aquel de que tiene conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. Esto que está aquí en el Salmo 15 son características de aquel que dice que habita en el tabernáculo del Señor, que está delante de Él en su monte santo. ¿Sabe por qué esto es importante? Y vamos a ir desarrollando un poco. Porque Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice que nosotros debemos vivir bajo el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted va al capítulo 2, de versículos del 1, casi todo el capítulo 2, pero principalmente el versículo 5 explica qué significa ese temor del Señor. Y él empieza a decir: presta oído al consejo, presta atención, está atento al consejo. Dice: entonces entenderás lo que es sabiduría. ¿Qué significa eso entonces? Que la sabiduría, mi querido hermano, no es algo abstracto. Muchas veces se usa el libro de Santiago y dice: bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios: Señor, dame sabiduría en la metida de pata que acabo de hacer. No funciona de esa manera, mi querido hermano. El principio de la sabiduría tiene que ver con el hecho, como dice Salmo, andar en integridad y hacer justicia y hablar verdad.
No es algo abstracto, es la manera en que vivimos, no poniendo nuestra mirada o desviando nuestra mirada hacia la izquierda o hacia la derecha, sino caminando recto. Por eso Proverbios dice, presta oído a lo que te digo. Es algo que debe ser característico de nosotros. Hablar siempre la verdad, ser veraces en nuestra manera de vivir. ¿No le ha sucedido que lo han engañado? A todos nosotros de una manera nos han engañado, ya sea algún familiar, algún vecino o algún colega del trabajo. ¿No le ha pasado eso? Y la mayoría de las veces hay dinero de por medio. Eso es una parte de la moneda, o una cara de la moneda. Por otro lado, sí, a veces, o no a veces, nosotros como cristianos seguimos con esta naturaleza caída y luchamos con este tipo de pecados, con nuestra naturaleza pecaminosa, y usamos la labia para llevar a cabo planes ocultos, engañando familia o hermanos en la fe. ¿Por qué digo esto? Conocí a un muchacho cuando yo era más joven y él asistía a una iglesia. Él fingió tener cáncer para recoger fondos y la gente empezó a darle dinero para que él recibiera su tratamiento. Al final se fue de la iglesia y se quedó con el dinero porque no tenía cáncer. Pero iba a una iglesia, es cristiano, o por lo menos dice eso. Usar la labia para engañar. Es por eso entonces que debe haber verdad en nuestros corazones. Si no hay veracidad, es pecado. Por eso el versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia. Acompáñame brevemente al profeta Miqueas. Capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 2 puntos. ¿Qué dice? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que pide Dios. Es lo que pide Dios del hombre. Él dice, ¿acaso Él se agrada en tantas ofrendas despampanantes delante de los hombres, pero ofensivo a los ojos de Dios? ¿Qué nos dice entonces el verso 8? Dice, amar justicia, misericordia y humillarte delante de Dios. Él nos dice, Él nos exige que seamos veraces. Hablemos la verdad. Paréntesis, usted está viendo que estoy hablando de veracidad, de hablar verdad. Pero es que hay una relación entre el hurtar y el no ser veraz, el engaño. Así que los dos están interrelacionados. Cuando menciona Miqueas justicia o justamente, es la palabra hebrea mishpat. Mishpat. ¿Sabe lo que significa eso?
un veredicto correcto. Es decir, el no hurtar, el no tomar lo que no es suyo, nos habla de la manera en que debemos conducirnos. Tiene que ser hecha con un veredicto correcto. ¿Y cuál es el estándar de rectitud que nosotros tenemos? No es como mencionaba el domingo pasado, es que yo no le veo nada de malo. Es lo que dice Dios. Si Dios dice esto es correcto y esto no es correcto, ¿qué debo decidir yo? Lo que es correcto delante de Dios y lo que no es correcto rechazarlo. Si usamos engaño, somos deshonestos, no estamos haciendo un juicio correcto delante de Dios y por lo tanto estamos hurtando. El Salmo dice: ¿quién entrará en el monte de Jehová? Dice: el que anda en integridad y hace justicia. Si me acompaña también el profeta Zacarías, capítulo 8, verso 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué hablar cada uno verdad con su prójimo? Para que no haya engaño, para que no haya hurto, para que no haya estafa. Juzgad según la verdad y lo que conduce a la paz en vuestras puertas. Un llamado a ser transparentes, a hablar la verdad los unos con los otros. Es por eso que cuando tenemos un trabajo, hacemos un trabajo, negocios, conversaciones, ¿cómo debe ser hecho entonces? Sin engaño. Debemos ser personas que mantenemos nuestros compromisos, personas de palabra, pero también hacerlo con rectitud. El libro de Deuteronomio, capítulo 17, acompáñame también allá, nos va a hablar un poco acerca de estar atentos o poder prestar atención o dar atención a aquellos que nos rodean, porque es parte de lo que está dentro de este mandamiento. Dar y prestar gratuitamente conforme a nuestra posibilidad y la necesidad de otros. Deuteronomio 15, versículos 7 y 8. Y si usted ve en su subtítulo allí en negrita en la Biblia, si es versión 60, dice: préstamo a los pobres. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Interesante, ¿no? Debemos ayudar a nuestros hermanos. Somos un cuerpo, somos un solo pueblo, la iglesia, y como tal, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, somos exhortados a apoyarnos los unos a los otros. Si Dios nos ha bendecido con tanto, y hay ocasiones en las que nuestros hermanos necesitan el apoyo, es una buena oportunidad entonces de compartir de lo que tenemos con aquel que tiene necesidad. Versículo 10 allí mismo de Deuteronomios dice: sin falta le darás y no serás, ¿de qué cosa? De mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Ok, aquí no está hablando de siembra y cosecha. Aquí no está dando que bueno, le doy a mi hermano 10 para yo tener 100. No está hablando de eso. Está hablando de la actitud dadivosa que proviene del corazón, que reconoce que ha sido bendecido por el Señor.
Son dos cosas diferentes. Si el Señor nos ha dado recursos a nosotros y estamos en la capacidad de ayudar, podemos hacerlo. Se puede hacer. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que hay algo característico por lo cual sus discípulos van a ser conocidos. ¿Cuál es esa característica? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que se serruchan el piso unos a otros, se desprecian unos a otros, se hablan mal unos a otros, en que se aman unos a los otros. Primera de Timoteo, si me acompaña, capítulo 6, nos habla acerca de tener moderación en nuestros juicios, voluntades y afectos respecto a los bienes mundanales. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 8 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si nosotros aislamos este versículo de todo lo que está alrededor, lo que nos está diciendo es: si tienes una ropita y si tienes tu casa, es suficiente. Y es cierto, con lo que tenemos es suficiente. Sin embargo, algunos van a tomar ese texto y van a decir que solamente debemos conformarnos con este tipo de cosas porque no necesitamos más nada, que en parte es cierto, pero también llevándolo un poco más van a decir que tú debes desprenderte de todas las cosas que tienes a tu alrededor, porque de esa manera entonces debes ser agradecido. Por un lado, hay que tener cuidado con la avaricia, pero por otro lado, con la teología de la liberación. La teología liberal no es lo mismo que la teología de la liberación. La liberal rechaza todo lo que dice la Biblia. La teología de la liberación lo que dice es: usted debe hacerse pobre, debe liberarse de todas sus riquezas para poder entonces subir un escaloncito más al cielo. Esa es una de las cosas que ha producido Latinoamérica, la teología de la liberación. Hazte pobre para llegar al cielo. Pero no es lo que Pablo está diciendo en Primera de Timoteo. Él dice, si usted va hacia el versículo 1, el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Allí él entonces está hablando acerca de la ganancia. Dice, hay hombres, y usted ha evidenciado eso, usan el púlpito para ganancias deshonestas. Y lo que Pablo está diciendo, no uses la palabra de Dios para ganancias deshonestas. Por eso verso 6 dice, ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuál es la verdadera ganancia? Dice, la piedad acompañada de contentamiento. Proverbios 23 y versículos 4 y 5 amplían un poco más también esta idea. Que dice, no te afanes por hacerte rico,
sé prudente y desiste. Perdón, me salté el versículo 3. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No es que el trabajar es malo, el trabajo no es pecado. El problema o el meollo del asunto, tanto lo que dice Pablo en Timoteo, es usar el púlpito para ganancias deshonestas o el buscar o anhelar hacerse rico. Usted puede ver que hoy día dice ser emprendedor, todo el mundo quiere ser emprendedor. Y a la hora de la hora, algo que es así, que no costó mucho, lo quieren vender en $25. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Eso lo veremos, creo que la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero el tema es desistir de buscar las riquezas. ¿Sabe lo que dice Calvino? Desiste de buscar las riquezas. Dice, pero debes trabajar arduamente, porque va a producir. Usted quiere leer un poquito más, creo que el libro se llama El Libro Dorado de la Vida Cristiana, de Juan Calvino. Creo que es parte también de la institución y es un librito pequeñito que se puede leer, creo que como con 4 tazas de café se puede leer en un día. Yo le he puesto un nombre a esto, es posible que me equivoque y si usted encuentra un nombre mejor para esto, se lo puede poner, no hay ningún problema. Yo le llamo la ley de la tierra o la ley del campo. ¿Por qué? Bueno, eso está dentro del mandato cultural. Si usted siembra una semilla, siempre va a dar algo. ¿Cierto o falso? Puede que crezca y se muera, pero creció. Si siembra un arbolito de guandú, un palito de guandú, ¿qué va a pasar? Él va a dar siempre. Lo mismo con los mangos como están allá afuera, siempre va a dar. Un árbol dará más fruto, otro dará menos fruto, pero siempre va a dar. ¿A qué me refiero con esto? El problema es afanarse por hacerse rico. El problema no es trabajar. Si nosotros nos afanamos, es como tratar de hacer que el árbol dé más fruto cuando él no va a dar más. El trabajo, nosotros siempre lo pensamos en dinero, pero piénselo en tierra. Su trabajo es ir a sembrar todos los días. Preparar la tierra, echarle agua, quitar los gusanos que son molestos o cualquier cosa que caiga por allí. ¿Sabe por qué? Porque al final va a dar fruto. 1, 5 o 10, pero va a dar. Siempre lo vamos a tener. El trabajo siempre va a dar su fruto. La quincena. Pero hay un dilema que sigue estando latente y es buscar las riquezas, anhelar las riquezas. Y eso es peligroso, es pecado. Proverbios 30, versículos 8 y 9 nos habla de procurar trabajar arduamente. Vamos a verlo brevemente. Proverbios 30, 8, 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y algunos borran esta parte. No me des riqueza, no me des pobreza ni riqueza. No, yo tengo que ir hacia adelante, dicen. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hay un buen ejemplo y es respecto a los puritanos. A algunos no les gustan los puritanos porque está bien, sí eran un poquito a veces extremos, pero hay muchas cosas que se pueden aprender de ellos. Los puritanos tenían este concepto de trabajar la tierra. Y ellos pensaban trabajar, 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 trabajar. ¿Y qué debo seguir haciendo? Trabajar. ¿Por qué? Porque dice, ¿para qué me creó Dios? Para sojuzgar la tierra, señorearla, para fructificar. Por eso tenían muchos hijos también. Pero dice que al final de sus vidas ellos evaluaban a ver si ellos realmente eran productivos.
Y dice que cuando ellos miraban y veían que tenían tantas tierras, tantos productos y tantas cosas, ellos no pensaban que eran ricos. ¿Saben lo que pensaban? De verdad soy parte del reino del Señor. ¿Por qué? Porque Él me ha bendecido por el arduo trabajo. Es un concepto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero es lo que ellos veían. Sí, ellos pueden ser criticados por el exceso de trabajo. Pero el punto es, hay un ejemplo de que el Señor sí prospera en el sentido bíblico, y eso es lo que dice Calvino, aquel que trabaja arduamente, no el que procura hacerse rico, al que trabaja arduamente. También somos exhortados a tener un cuidado prudente en adquirir cosas. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8, si me acompaña, por favor. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ay, pero es que yo entiendo la doctrina de la elección y la predestinación, ya yo por eso soy salvo. Yo asisto todos los domingos a la iglesia, hago un cheque grande, lo deposito o lo transfiero, ya soy cristiano. Yo le cargo la Biblia al pastor los domingos para que venga, ya soy cristiano. ¿Qué dice Pablo aquí? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo recuerdo hace algunos años una persona que empezó a asistir acá a la iglesia, quería participar en la Santa Cena, quería estar en coro, en ese momento teníamos coro, quería estar acá, yo quiero también ser maestro de Biblia, quiero estar en todo. Cuando fuimos indagando y conociendo un poquito más, y están los pastores de testigos, no estoy mintiendo, hubieron algunos asuntos, y bueno, me tocó a mí tratarlos. Él tenía un hijo, y cuando yo le digo, mira hermano, ¿cómo es tu relación con tu hijo? ¿Cómo estás con él? Bueno, sí, yo lo veo de vez en cuando, ok, qué bueno. Mira. Y una pregunta, ¿tú pagas pensión? No, para nada, no, yo no. Y mejor que no me atrapen. ¿Qué dice? Si no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se puso bravo conmigo. Y bueno, es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Pero porque lo llamé incrédulo. No porque le dije que tenía que pagar pensión, sino porque lo llamé incrédulo. Pero ¿qué pasa por otro lado también? Nosotros debemos procurar no solamente la parte material de nuestra familia, sino también estar con ellos. Algo muy práctico, y viéndolo desde este ángulo, ¿sabe qué es? Sé que a algunas personas les toca trabajar los domingos, no estoy hablando de eso. Pero a veces hay personas que meten sobretiempo los domingos porque no alcanza. El problema no es que no alcanza. Yo sé que todo está caro, en verdad todo está caro. Pero no alcanza a veces porque hay muchas deudas, hay una mala administración, se pide mucha comida desde afuera. Clic, nada más 99 centavos me cuesta pedirlo y llega. Y cuando vamos a ver, se fueron los recursos. ¿Qué hay que hacer? El Señor entiende. Y como yo no soy legalista y yo no sigo el catecismo de Heidelberg y de Westminster, sino que yo soy más abierto,
Todos los días son los días del Señor. Y por eso dejo de ir los domingos, porque necesito los recursos. Muchas veces no es, mi querido hermano, porque hagan falta los recursos. Podría decir que un 75-80% es por nuestra mala administración. Administramos mal, no proveemos, descuidamos la iglesia, pero el Señor entiende. Hay que trabajar arduamente, no he dicho que no, pero hay que tener un balance en nuestras vidas. Hay otra cosa que pasa también. Proverbios 18:9 dice: el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿Sabe lo que significa disipador? Un desparramador, alguien que tira las cosas. La palabra hebrea allí es mashid, que literalmente significa destructor, o de una manera figurativa también se usa como un corrupto. Un disipador es una persona que destruye las cosas. Póngase un sombrero en estos momentos, póngase sus botas. Se despertó a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, para ir a recoger la cosecha. Allá antes que salga el sol, se fue al campo, llegó a las 4 de la mañana, recogió todo, ya sea sandía o fue a buscar las cebollas, está allí recogiendo. Qué bueno que no me tocó el sol. Ya a las 7, 8, 9 de la mañana terminó de hacer todo eso, tiene las canastas llenas, va y se sienta a un lado, se toma un agua de pipa, tranquilito, se refresca y dice: bueno, ahora voy al río. Pero no va al río a bañarse, a refrescarse, sino que va a agarrar la canasta y va a tirar todo eso al río. ¿Qué piensa de eso? Puede pensar, pero es que ese hombre es bruto. Qué insensato. ¿Para qué madrugó? ¿Para qué se levantó a recoger cebollas o sandías para después tirarlo en la basura, tirarlo en el río? Eso es lo que hacemos, mi querido hermano. Cuando llega la transferencia, llega el chequecito y voy corriendo a la tienda a comprar ropa, tecnología, y en 15 minutos se fue el cheque. Es exactamente lo mismo. Y cuando no alcanza, ¿qué hacemos? Porque el plástico aguanta todo. Y cuidadito, que los intereses subieron. Así que mucho cuidado con eso. Ha sido una labor infructuosa. Meses de trabajo echados en el río. Proverbios dice: tanto el perezoso, el que no hace nada, como el disipador, dice, son hermanos, son gemelos. Hola, yo soy disipador. Hola, yo soy perezoso. Nacimos juntos, dicen. Seamos diligentes, mi querido hermano, en los ingresos mensuales. Porque si no lo hacemos, ¿sabe cómo se llama eso? Sí, negligencia. Y la negligencia es pecado. Criticamos a los que van al casino. Es que eso del casino es perder el tiempo, Pero ¿qué hacemos usted y yo con la quincena? ¿No es lo mismo? ¿No la tiramos al río? Guardar, usar, disponer de aquellas cosas que son necesarias y convenientes para el sostén de nuestra naturaleza y apropiadas para nuestra condición. Proverbios 27, versículos 23 y 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas
y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. En la mañana estaban hablando, en la escuela dominical estaban hablando acerca de, creo que era transporte cultural, y hacer que la gente entienda toda esta barrera de miles y miles, bueno, no iba a decir millones, pero no tiene nada que ver millones, miles de años, porque nos complica. Acá dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Quién tiene ovejas aquí? Ninguno. Vacas, creo que algunos pueden tener vacas, caballos, de repente cabritas, pollos. Ponga lo que usted quiera allí. Sé diligente en conocer tu propiedad. Es lo que prácticamente está diciendo. Dice, cuida de tu propiedad. Mira con cuidado por lo que tienes. Dice, las riquezas no duran para siempre. ¿Sabe por qué es importante considerar esto y tenerlo como una premisa allí? Porque todo le pertenece a Dios. Sus 10 vacas son las 10 vacas del Señor. Pero usted y yo somos mayordomos. Somos administradores de lo que Él nos ha dado. Nuestra casa es del Señor. Pero debemos administrarla y cuidarla, porque es lo que ha puesto en nuestras manos. Si somos descuidados con lo que Él nos ha dado, estamos fallando, mi querido hermano, en velar y cuidar la propiedad de Dios. Bueno, y no quiero aprovecho también, ¿qué debemos hacer con lo que tenemos con el techo? Eso no es la propiedad de Dios. Bueno, sí, empiezan los debates y el conflicto y la cosa. Eso no es la propiedad del Señor. Tenemos una responsabilidad. Pero ¿sabe qué pasa? Como panameños, y tal vez diría también latinoamericanos, hay algo que nos falla mucho. Estoy generalizando. Y es la cultura de mantenimiento. Esperamos a que las cosas se dañen. Mira, está roto o está rajado. No voy a esperar que se caiga el pedazo de concreto para repararlo. Sale más caro. Nos falta esa cultura de mantener las cosas. Esperamos a que todo se destruya. ¿Sabe cómo llama Proverbios a esa actitud? Déjeme brincar al 24. Versos 30 al 31 y el 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que se caiga una cerca de piedra o un muro de piedra? Si usted va a Panamá la Vieja, todavía están parados allí después de 500 años. Verso 34. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Por qué? Si somos negligentes, si somos descuidados con lo que tenemos. Piensa en esto. Todos vivimos vidas muy ajetreadas, ya sea el tráfico, la distancia, siempre estamos ocupados. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó a todos los superhéroes de su casa? ¿A qué me refiero con los superhéroes? Las arañas, murciélagos y todo tipo de cosas que pueden haber allí. ¿Por qué? Porque eso es parte de cuidar lo que el Señor nos ha dado. Debemos ser diligentes. ¿Cuándo fue la última vez que pintó su casa? ¿Le dio mantenimiento? ¿Cuándo fue la última vez que pintamos la iglesia? Estas preguntas obviamente tienen diferentes respuestas, pero es para evaluarnos delante del Señor hasta qué punto hemos sido negligentes en lo que Él nos ha dado.
Proverbios sigue exhortándonos a nosotros a que procuremos para que veamos lo que es recto, hacia el camino derecho. Y en este caso que está hablando de no hurtar, de esos deberes exigidos, nos manda a ser veraces entre hombres con hombres. ¿Por qué? Porque en el engaño hay hurto, hay robo. Ayudar a aquellos que necesitan ayuda, y si estamos en la capacidad de hacerlo, démosle la mano. Una moderación en los bienes que nos han sido dados. Y también tener mucho cuidado cuando adquirimos cosas o las tenemos, porque al final todo es del Señor, todo le pertenece a Él. Y al que más se le da, más se le demanda. Y si Él nos los ha dado es porque Él considera que tenemos la capacidad para administrarlo. Vamos a orar para concluir el día de hoy. Padre, una vez más te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos has dado, Padre, y poder meditar acerca de, como nos dice en tu palabra, Señor, no hurtarás, y todas aquellas implicaciones, Señor, que hemos podido ver, que están contenidas dentro de este mandato, Señor. Padre, ayúdanos a poder ser responsables, Señor, ser diligentes, Señor, pero también examinar en aquellas áreas que también estamos fluctuantes con respecto a este mandato, Padre, que podamos realmente ver lo que dice tu palabra, lo que es bueno y lo que es malo, Señor, y no estar en ambigüedades y pensar que posiblemente o tal vez algo es bueno o no, Señor, sino que tu palabra nos dice qué debemos hacer, Señor, ser honestos, ser veraces, Señor, cuidar lo que tú nos has dado, Señor, administrar de manera correcta lo que tú nos has dado, para no estar en afrenta contra ti. Padre, gracias una vez más por tu misericordia y tu cuidado para con nosotros, Señor, y bendice a mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.